Buenas tardes con todos. El propósito de esta información es poder garantizar que la vacunación se ejecute sin ninguna dificultad y que además se pueda evidenciar la vacunación que van a ejecutar todas las enfermeras y los enfermeros de la región Arequipa. Una de las cosas que también queríamos precisar es la vacuna que también ya la tenemos, que están siendo aplicadas por los compañeros, es la vacuna de Sinopharm. La misma que no tiene muchas consideraciones en el tema propio de cadena de frío porque esto se maneja entre las temperaturas de +2 a +8 grados. No hemos tenido ninguna dificultad desde el mes pasado que se está aplicando y se continúa aplicando ya ahora con la segunda dosis, excepto, como ustedes mismos han manifestado ahí a través del chat, que todavía hay personal de salud que no está vacunado, ¿no? Y eso ya pasa por un tema de que se tiene que conciliar los datos con el padrón universal de vacunados que ha tenido ciertas dificultades en relación a la nómina de los mismos trabajadores porque cuenta de la propia región, ¿no? Pero sin embargo, en el tema propio de la aplicación de la misma, con el tema de cadena de frío no hemos tenido ninguna dificultad porque esta se maneja igual que las otras vacunas con las temperaturas que ya nosotros conocemos y estamos familiarizados en estos momentos. Básicamente con la vacuna que estamos manejando y que ya les ha llegado a su región el día de hoy, porque hemos estado haciendo el seguimiento y se tuvo la información de primera fuente, incluso con el químico que estuvo a cargo de Senares, quien llevó la vacuna, hemos podido precisar algunas situaciones. Y desde el día de ayer con la licenciada Elsa Quispe, que hemos estado coordinando, y se ha estado coordinando a su vez el tema de cómo se iban a mantener almacenadas estas vacunas. Pero sin embargo, debemos de precisar algunas consideraciones. Bueno, la vacuna que hoy ustedes ya la tienen, y que, bueno, y acá la hemos tenido desde hace 15 días, la misma que se viene ejecutando solamente en Limas y ahora que se ha considerado algunas regiones del país como Arequipa, cuenta con un registro sanitario, ¿no? Un registro sanitario que fue emitido el 1 de febrero del año en curso, avalada por una resolución ministerial, la 677 del año 2021, y que esta forma parte, pues, netamente de DIGEMIT, ¿no? Que es el ente rector en este tema y que tiene a su cargo, pues, la validación de la misma, el ingreso de la misma, para poder tener en cuenta en el manejo propio de las vacunas que ingresan a nuestro país. Esta vacuna tiene cierta característica, la vacuna de Sinopharm, como normalmente la conocemos, ¿no? Primero, que tiene un tema muy puntual en relación a la conservación de la temperatura. Todos saben que esta temperatura en la que debe de ser almacenada las vacunas y la misma con la que viene del país fabricante hasta nuestro país ha llegado en temperaturas de -70 grados centígrados, ¿no? Como también ya se mencionó, hay que tener ciertas consideraciones en relación a la conservación en el embalaje original para poder proteger de la luz, ¿no? Durante la conservación también hay que reducir al mínimo la exposición a la luz ambiente y hay que evitar la exposición directa a la luz del sol y a la luz ultravioleta, ¿no? Son consideraciones que tenemos que tener en cuenta, independientemente si es que vamos a recibir las vacunas congeladas o las vacunas refrigeradas, ¿no? Los viales descongelados se pueden manipular en condiciones de luz ambiente o luz ambiental. No hay ningún problema, pero debe tenerse las consideraciones que estamos mencionando. ¿Qué pasa con el tema del descongelamiento antes de la dilución? Sabemos, y ustedes lo van a poder evidenciar, además que ya han asistido a capacitaciones donde también se les ha informado, que el vial es de presentación multidosis, ¿no? Se conserva de forma congelada y se debe descongelar antes de la dilución. Los viales congelados se deben pasar a una zona refrigerada entre la temperatura de +2 a +8 grados, que es la que nosotros manejamos y de la que también estamos muy familiarizados. Y para descongelar hay que tener ciertas consideraciones. Una bandeja de vacunas que llega en el interior de las cajas térmicas consta de 195 viales. Estas
el número total de las dosis que vienen consignadas en una bandeja es de 1.170 dosis. Y para que puedan ser descongeladas tiene que pasar un periodo de 3 horas. Las saco yo de la congeladora, de las ultracongeladoras, las coloco en la refrigeradora y después de 3 horas recién puedo hacer uso de estas vacunas, de estos viales, ¿no? Que lógicamente tienen que ser reconstituidos para poder colocar a las personas. Hay que dejar el vial descongelado al alcance de la temperatura ambiente y hay que invertirlo suavemente 10 veces antes de diluirlo. No se agita como ya se había mencionado y como ha hecho referencia la licenciada René. Solamente hay que invertirlo de tal manera que pasado las 10 formas de poder intervenirlo o intervalos que le vamos a dar, se procede recién a poder reconstituir esa vacuna. Solo se invierte, debemos de quedar claros, solo nosotros invertimos, no agitamos el vial o el frasco. Antes de la dilución, la dispersión descongelada puede contener partículas amorfas opacas de color entre blanco y blanquecino. Esa es la característica propia de la vacuna. Si se encontrara se evidenciara otro color, hay que notificarlo de tal manera que para que se tome en cuenta y dejamos ese vial o esa vacuna de tal manera que no la vamos a utilizar. En relación a las cajas transportadoras de donde viene la vacuna, debemos de mencionar que vienen en paquetes. En el interior vienen las bandejas y en el interior de las bandejas los viales o los frascos de la vacuna. Estas tienen dimensiones y características propias que se mantienen en las cajas térmicas, ¿no? El peso de la caja de envío térmico vacío es de más o menos 8.5 kilos y las dimensiones en el exterior de las cajas térmicas van desde 15.75 por 15.75 por 22.04. Estas son las dimensiones originales de las cajas térmicas. El espacio de carga útil disponible en el interior de las mismas es de 9.6 por 9.65 por 9.65 por 9.49 centímetros. La cantidad de hielo seco que va en el interior de las cajas térmicas es más o menos de 23 kilos y el peso con hielo seco es aproximadamente de 31.5 kilos de la caja térmica. El peso total con una bandeja de vial es aproximadamente de 32.6 kilos y las dimensiones de una bandeja de vial es aproximadamente 9 por 9 por 2 centímetros. Y el peso total con 5 bandejas de viales en el interior de una caja térmica es de aproximadamente 36.7 kilos. Aquí están las características propias de la vacuna con la que ha llegado a nuestro país, que lógicamente de esta forma no va a llegar a ninguna región del país, salvo que estas vacunas vayan congeladas y que pasen de estas cajas térmicas a las ultracongeladoras. ¿Cuáles son las características o los componentes de una caja térmica? Esta es la más usada con la que ha venido al país. Esta también se considera, pero esta tiene otras dimensiones. Pero básicamente vamos a referirnos a la que nosotros, con la que nos ha llegado al país y con la que probablemente nos siga llegando. Tiene una unidad de hielo seco que está caracterizado con la letra A, que en el interior tiene una superficie de hielo seco. Tiene la bandeja que está considerada como con la letra B, que aquí van las bandejas con los viales. Cada bandeja de vial contiene viales multidosis, como habíamos mencionado, y cada caja térmica tiene más o menos hasta 5 bandejas de viales en su interior. O sea, capacidad de esta caja térmica para 5 bandejas. Y la caja que contiene las bandejas, que está caracterizado con la letra C, es la caja que viene en el interior de esta caja térmica, que incluye las bandejas de viales, y esta caja tiene asas en el interior, es la que ustedes aquí pueden apreciar, de color negrito, y
y al momento de retirarlas pueden retirarse por completo de la caja térmica utilizando estas asas. Luego tenemos la tapa la tapa de espuma, que está caracterizado con la letra D. Esa es una tapa superior que incluye un dispositivo de control. Aquí viene el data logger, que es el que minuto a minuto está evidenciando la temperatura en tránsito, en el transporte de la fábrica hasta nuestro país, o del fabricante, de las instalaciones de la fábrica donde está ubicada hasta nuestro país, y pues registra claramente la temperatura en la que vienen estos viales y en el interior las vacunas, ¿no? Y la caja térmica, que que está caracterizada por la letra E, que es la caja térmica exterior, que en el interior está pues la caja con los 5 viales, con las 5 bandejas que vienen, ¿no? Pero debemos de precisar, se sabe que exactamente no va a llegar en esas condiciones a casi la mayoría de las regiones donde se va a utilizar esta vacuna, y en el interior a la población concentrada, pero de ser el caso en que en algún momento nos llegara a la región, porque tiene estimado, bajo la cooperación de entidades privadas que cuentan con ultracongeladoras, pueden llegarles en las cajas térmicas y en el interior con hielo seco, ¿no? Y hay que tener mucha precaución en este sentido. No tocar el hielo seco y mucho menos evitar el contacto con los ojos de las personas que puedan manipular. Hay que utilizar guantes aislantes e impermeables para extraer o agregar hielo seco, para evitar quemaduras por frío y congelación. Y hay que evitar el contacto con la cara y los ojos. Además, hay que asegurar de utilizar guantes de seguridad apropiados o gafas de seguridad con protección lateral. No ingerir. No se debe el hielo seco es perjudicial si se ingiere o se traga. En caso de ingesta, hay que buscar inmediatamente una atención médica, ¿no? No almacenar en espacios cerrados, porque el hielo seco pasa de estado gaseoso muy rápidamente y a temperatura ambiente, y reemplaza el oxígeno. Se utiliza el hielo seco solamente en áreas abiertas o bien ventiladas, ¿no? No hay que colocar en recipientes herméticos, porque los recipientes herméticos pueden explotar, ya que el hielo seco se expande rápidamente y se transforma en gas cuando se expone a temperaturas superiores a menos 78 grados, ¿no? Hay que tener en consideración la ventilación. A temperatura ambiente, incluyendo la mayoría de las temperaturas de almacenamiento en cadena de frío, el hielo seco se convierte en gas dióxido de carbono o dióxido de carbono, lo que puede provocar dificultad para respirar y llegar hasta la asfixia, ¿no? Si el hielo seco ha estado en área cerrada, un remolque o un contenedor, se tiene que abrir la puerta y se debe de dejar la ventilación expuesta para que entre toda la corriente de aire y se evite así el dolor de cabeza que puede ser un signo de inhalación demasiado del dióxido de carbono, ¿no? El área debe estar bien ventilada para efectos de que no se produzca ningún problema con las personas que están manipulando, ¿no? ¿Qué pasa con el tratamiento de las quemaduras luego de darse el caso de producirse por la mala manipulación, ¿no? El hielo seco puede provocar quemaduras por frío en la piel. Por eso se recomienda utilizar guantes aislantes o impermeables para manipularlo, y hay que buscar la atención médica de ser necesario y urgente, ¿no? En el tema de la eliminación, una vez que ya no se necesita el hielo seco, hay que abrir el contenedor y hay que dejarlo a temperatura ambiente en una zona bien ventilada. Hay que pasarlo rápidamente del estado sólido al gaseoso. No hay que dejar el hielo seco en un área que no sea protegido. No hay que tirar el hielo seco por el desagüe ni por el inodoro. No hay que tirarlo tampoco a la basura, y no hay que colocarlo en un área cerrada, ¿no? Como un recipiente hermético o una cámara de refrigeración. En relación a la reposición del hielo seco que podemos hacer de las cajas térmicas, se puede utilizar como dispositivo de almacenamiento temporal. Para conocer los requisitos de la reposición del hielo, el tamaño de los gránulos de hielo seco y las instrucciones están siendo consideradas también por el laboratorio fabricante. Pero de utilizar estas cajas térmicas como un almacenamiento temporal,
se debe de hacer el recambio de, no tanto como el recambio, sino colocar hielo seco cada 24 horas en las cajas térmicas. Bueno, en relación al desembalaje de las cajas térmicas, que no es el caso que consideramos que tampoco va a ser el caso de las regiones del país, por lo menos de las que en estos momentos van a ser dotadas de las vacunas, porque no va a ser el caso porque está llegando de manera refrigerada, y de ser el caso en que llegara en cajas térmicas con hielo seco, el mismo personal de Senares es el que va a hacer el tratamiento de colocarlas o de llevarlas a las ultracongeladoras. Pero igual, como conocimiento hay que tener información, ¿no? Hay introducciones para realizar el paso a paso en el tema del desembalaje de las cajas térmicas, ¿no? Hay que abrir ambos tipos de cajas térmicas. Para las dos condiciones es la misma. Lo primero que se debe hacer es romper el recinto que trae la caja térmica. Y cuando se abre la caja térmica hay que verificar el dispositivo de control de temperatura, como habíamos mencionado. Y en el interior de la misma pues se encuentran las bandejas que deben de ser colocadas en las ultracongeladoras en este caso las ultracongeladoras, para luego posteriormente pasar a la refrigeración en sí, ¿no? Solamente ese procedimiento se ha ejecutado en Senares y también en ESALUD, porque se les ha dado la vacuna a ESALUD de manera en cajas térmicas congeladas. Al resto de las entidades han ido en la condición de refrigeradas solamente con la temperatura de +2 a +8 grados. Pero hay consideraciones que se deben de tener en cuenta, tanto para la recepción como para poder colocarlas en las ultracongeladoras, ¿no? Hay que verificar hasta desde la tapa de la caja que contiene la bandeja de viales, hay que tener la seguridad de tener buenas condiciones de manejo propio en retirar las bandejas y colocarlas en las ultracongeladoras, de tal manera que se haga con toda la experticia que corresponde, ¿no? Este procedimiento no debe ser muy extenso. Mínimo se indica que debe hacerse en 3 minutos, de tal manera que las bandejas puedan salir fácilmente de las cajas térmicas que son llevadas a las ultracongeladoras, ¿no? En relación a la eliminación del hielo seco ya habíamos precisado, pero igual hay que tener mucha consideración. El manejo no es como cualquier hielo normal. Recuerden ustedes de que se puede sufrir quemaduras por el mismo manejo por la mala manipulación del hielo seco que se le puede dar. Y eso pues traería consecuencias muy fatales para el personal de salud, ¿no? Hay que tenerlo bien presente. Pero básicamente vamos a ir a las preguntas que normalmente hemos escuchado, que nosotros mismos nos las hemos hecho y que finalmente vamos a responder para que se tenga en consideración. ¿Se puede seguir utilizando la vacuna si se congeló después de descongelarlo originalmente? No, no podemos hacerlo. No se debe usar la vacuna si se ha congelado después de descongelarla. En otras palabras, si ustedes sacan la bandeja de la ultracongeladora, lo pasan a la refrigeradora, pasado las 3 horas, ustedes pueden hacer uso en colocarlas en los termos portavacunas o en la caja transportadora, solamente debe ejecutarse ese procedimiento. No es posible, no se debe de dar, si es que a mí me quedara una bandeja o parte de una de ellas y yo quiera pasarlo de nuevo al proceso de congelamiento o de mantenerlos congeladas, no se puede ejecutar. Se tendrían que mantener como refrigeradas hasta que se agote su uso, que no debe pasar de 120 horas o de 5 días, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo se puede almacenar en la caja de envío con hielo seco? Ya dijimos que podía ser como un almacenamiento temporal, y máximo puede ser por 30 días, no puede ser más, con el recambio del hielo seco que se tiene que ejecutar cada 24 horas. ¿Cómo se almacenan las vacunas? Luego que se proceda a la recepción, hay que almacenarlas de inmediato. Hay que almacenar de inmediato los viales multidosis de la vacuna congelada en una ultracongeladora.
Una segunda opción es utilizar la caja térmica con unidades de almacenamiento, como unidades de almacenamiento temporal, lo que hemos mencionado, solamente como a manera de almacenamiento temporal, máximo 30 días, con el llenado del hielo seco, y de no ser de esa manera, yo puedo mantenerlas en las ultracongeladoras, pero debo de, para poder utilizarla, debo de pasar a la refrigeradora, y como hemos indicado, se tiene que esperar 3 horas para que se pueda hacer uso de esas vacunas entre las temperaturas de +2 a +8 grados durante 120 horas o 5 días, pero no se puede volver a congelar. Luego que yo hice el procedimiento de pasarla de congelación a refrigeración, ya se queda ahí. Yo no puedo decir, a ver, saqué 3 bandejas, pero hice mal el cálculo y solamente voy a utilizar 3. Las otras 2 las guardo, no, yo no la podría guardar, tendría que mantenerlo de manera en la condición de refrigerada. ¿A qué temperatura debe almacenarse las vacunas? Ya hemos dicho de que los viales de las vacunas deben almacenarse bien protegidas de la luz y conservarse en el envase original. La caja de envío térmica en la que llegan las vacunas pueden usarse como almacenamiento temporal. La caja de envío térmico también mantiene un intervalo de temperatura que va de -90 grados a -60 grados. El almacenamiento dentro de este intervalo de temperatura no se considera una oscilación respecto de las condiciones del almacenamiento recomendados. Esas son condiciones que ya están indicadas desde el fabricante, y las vacunas pueden almacenarse en un refrigerador a temperatura de +2 a +8 grados durante 120 horas, o sea, 5 días, pero no pueden volver a congelarse como hemos mencionado. ¿Qué guantes de protección debe usarse para transferir los viales? Ya dijimos que tienen que ser los guantes aislantes, impermeables, para evitar el contacto con la piel al poder extraer los viales de la caja de envío o de la misma ultracongeladora que podemos utilizar. ¿Se necesita tener una ultracongeladora para almacenar vacunas? Si no se dispone de un ultracongelador, es posible usar la caja térmica como habíamos indicado, o en su defecto, de que Senares haga entrega de las vacunas de manera que nosotros podamos conservarlas entre las temperaturas de +2 a +8 grados, es decir, refrigeradas. ¿Durante cuánto tiempo pueden almacenar los viales en las ultracongeladoras? Los viales de vacunas sin diluir pueden almacenarse en un ultracongelador hasta su fecha de expiración, que es más o menos 6 meses del estimado de lo que se ha recepcionado. Puede variar porque va a depender de la fecha de fabricación, y eso va a ser consignado claramente. Y hay que verificar la fecha de expiración de los viales, y de tener alguna dificultad hay que visitar la sección de la información que también nos ha hecho llegar bajo un link el mismo laboratorio, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo se puede almacenar los viales sin diluir en un refrigerador? Los viales sin diluir pueden almacenarse en un refrigerador a temperatura de +2 a +8 grados durante un máximo de 5 días, o sea, de 120 horas, antes de la dilución. ¿Cuánto tiempo tardan los viales congelados en descongelarse? En una bandeja completa de viales se descongela en 3 horas, en un refrigerador a temperatura de +2 a +8 grados. ¿Qué debo hacer si no puedo retirar la caja con las bandejas de viales? Porque puede ser que sea resistente al retirar por el mismo hielo seco. Hay que tener ciertas consideraciones. Yo no voy a esforzar, no voy a extraerla con fuerza. Hay que mantenerla todavía de tal manera que yo solamente puedo utilizar. Hay que mantener las cajas de envío térmico y retirar las bandejas de viales por separado, usando las correas de plásticos transparentes que se visualizan también en el interior de la caja térmica donde se encuentran los viales. Entonces, no hay que hacer el esfuerzo de estar extrayéndolo con fuerza, porque eso, uno, que nos va a restar tiempo en el momento que nosotros vamos a aperturar la caja térmica donde se encuentra con hielo seco, y 2, porque el riesgo es muy alto, digamos, si es que está en contacto con la luz, ¿no?
Y finalmente, aquí hay una presentación esta es cortesía de Arequipa mismo, he querido ponerla para que ustedes puedan evidenciarlo. Aquí en la parte izquierda tenemos dos ultracongeladoras que son que son verticales, la misma que tienen capacidad para poder almacenar las vacunas, hay de diferentes dimensiones. También hay ultracongeladoras horizontales, pero estas son las que ya en el interior había coordinado la licenciada El Cita con la entidad, creo que es una universidad o una institución de investigación, que las mismas lo estaban poniendo a disposición de la Jereza para que pueda ser usado. Nosotros tenemos la experiencia de las ultracongeladoras que tenemos en el almacén de Cenares, que hay dos, con capacidades 700 litros cada una, y, y también que estas son sí horizontales, y tenemos la experiencia del manejo que hemos venido evidenciando y apoyando con Esalud, ¿no? Que Esalud también cuenta con dos ultracongeladoras también de manera vertical, como ustedes pueden apreciar aquí en el lado derecho, y aquí un poco más. Ese es más o menos la dinámica en que se ejecuta en el proceso de descongelamiento de las vacunas, ¿no? Este es el personal en la parte izquierda. Ese es el técnico o el químico, perdón, que tiene a cargo el manejo, al igual que la directora en Esalud. Esta es una de las ultracongeladoras. Ellos proceden a abrirlo. Esta es la forma que lo ejecutan. Él cuenta con sus guantes. Extrae la bandeja. Esta ultracongeladora tiene 1, 2, 3, 4 espacios separados. En cada uno de ellos puede introducir un número considerable de bandejas. Creo que aquí equivalen a 3, me parece. Entonces, fácil que ingresan 3, 6, 9, 12 bandejas, ¿no? Luego que ellos retiran la bandeja completa, lo depositan en la refrigeradora, ¿no? Y el procedimiento es bien rápido. Al costado de estas ultracongeladoras está la refrigeradora. Por eso que este periodo no se demora, pero ni 3 minutos. Extraen la bandeja de las ultracongeladoras y la pasan a la refrigeradora. Estando en la refrigeradora, ya pueden hacer, pasado las 3 horas, ya pueden hacer, digamos que la discriminación de los termos portavacunas o de las cajas transportadoras que van a ser utilizados en los puntos de vacunación, ¿no? Y esa es la forma en que ellos ejecutan este procedimiento. Como les mencionaba, ellos extraen bandejas completas y de ellos hacen el cálculo para cada punto de vacunación que están ejecutándolos desde el 8 de marzo, ¿no? Ellos, un poco de repente para contar la experiencia de ellos, porque yo estoy monitorizando Salud, ellos ejecutan esta actividad por la tarde, luego que la responsable de inmunizaciones de Salud indica la cantidad de viales que van a utilizar para el día siguiente. Entonces la señorita, la química, acude al almacén que está en Lima, está en Santa Anita, y ellos hacen este procedimiento a partir de las 4 de la tarde, pasan las bandejas a la refrigeradora y para las 4 de la mañana ya con sus cajas transportadoras son llevadas las vacunas para los puntos de vacunación. Ellos habían iniciado la primera vacunación con la estrategia de la vacunación casa por casa con los pacientes de PADOMI. Y aquí un poco para relacionar también de lo que había venido comentando la licenciada René, que hay que evitar el factor pérdida, en realidad tendría que ser 0. Porque si estamos hablando de población concentrada, no podemos hablar de factor pérdida, ¿no?
Si bien es cierto, se ha estimado el 10%, pero eso no quiere decir de que nosotros vamos a hacer uso y abuso de este factor pérdida. Tendría que ser colocar la vacuna al 100% de acuerdo a las dosis que están determinadas, ¿no? Ellos si tuvieron las primeras intervenciones, como mencionaban, del día 8, nosotros esperamos que terminaran ellos con su evaluación, con la vacunación en sí. Ellos estuvieron programadas 12 horas, contaron con movilidad, una enfermera y un médico, con la relación de los pacientes de PADOMI para ser vacunados, pero cuando se cerró el día, la sorpresa fue grande se evidenciaba pues factor pérdida muy alto, ¿no? Por el mismo hecho de que cuando cuentan con un padrón de sus afiliados de PADOMI, son personas que de la tercera edad que pueden estar cursando por una enfermedad y básicamente ellos no se pueden vacunar, ¿no? Sobre todo si son enfermedades muy marcadas. Y eso un poco que le restó. Entonces, ellos evaluaron esa estrategia, reformularon el mismo día, porque nosotros quien le habla, ha estado hasta muy tarde de la noche ahí con las autoridades de salud para poder reformular su plan. Y ellos ya, para los días posteriores, ellos han trabajado con población, con puntos de vacunación y con población concentrada, ¿no? Ellos han hecho la estimación de puntos de vacunación en los CANs, en San Isidro, en San Borjas, han utilizado los polideportivos, las mismas instalaciones de los CAN, están utilizando incluso el Parque de las Leyendas, donde el paciente o el adulto mayor va en movilidad, ingresa, tienen una playa de estacionamiento muy grande, ingresa con su movilidad y es en la movilidad donde es vacunado. Luego los días posteriores ya han sido mucho menos, el factor pérdida. También se mencionó que si ellos trabajaban 12 horas, que no era lógico, solo por lógica, no tanto tener como un conocimiento exacto. No podría aperturar una vacuna a las 4 de la tarde si es que yo me retiraba a las 6, ¿no? O sea, en 2 horas, si es que tenía bien preciso poder hacer la vacunación con 6 personas, podría ejecutarlo, pero si no, el riesgo era muy alto, que el factor pérdida iba a ser también igual alto, ¿no? Entonces, como que las colegas entendieron, bajo la lógica de esta estrategia con la vacunación a domicilio, ellos reducieron sus brigadas, o sea, le han dado menos para las visitas y han dado más personal para los puntos de vacunación, porque en realidad es ahí donde se necesita más recurso humano para que pueda ejecutar la vacunación. Entonces, en ese sentido se ha mejorado, y en aras de poder hacer una buena vacunación, en aras de poder vacunar a un mayor número de adultos mayores, ellos han reformulado las estrategias y ahorita vienen vacunando de esa forma, ¿no? Un promedio de vacunación de 1.300 por día de personas vacunadas, más o menos 1.300 que ejecutan diariamente, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que nosotros pedimos. Como experiencia es bueno poder tomarlo, porque eso ya está evidenciado y es bueno que se recoja esa estrategia, o la que ustedes puedan diseñar o la que ustedes puedan indicar, pero sí debemos de precisar que el factor pérdida debería de ser mínimo en este caso. No podemos darnos el lujo de desperdiciar dosis habiendo personas, habitantes peruanos que necesitan la vacuna, ¿no? Eso sería algo ilógico por parte de nosotros como trabajadores de salud, como salubristas, como enfermeras y enfermeros comprometidos con la población, y sobre todo con los adultos mayores, que son el extremo de la vida en este momento, ¿no? Y que probablemente sean o son los más perjudicados con esta pandemia, ¿no? Entonces, en aras de ese beneficio que debe recibir el adulto mayor, nosotros apelamos a todos ustedes a que se ejecute una vacunación a conciencia, con compromiso, con toda la predisponibilidad como enfermeros que somos, sobre todo porque esta es una actividad final de enfermería, en que hagamos bien las cosas, y que en función de hacer bien las cosas evitemos el factor pérdida
con esta vacuna. Si es para 6 dosis, debemos de utilizar las 6 dosis. No sería algo ilógico que yo tenga factor pérdida habiendo tantas personas que necesitan las vacunas. Y nuestros propios familiares probablemente que tengamos en nuestras casas adultos mayores. Entonces, eso es lo que nosotros hemos querido compartir con ustedes de tal manera que se tome a bien y que se diseñen las estrategias que ustedes consideren de tal forma que se utilice toda la información que nosotros hemos podido compartir el día de hoy.